Necesidades educativas en estudiantes con discapacidad intelectual, diversificación curricular. La Ley de Educación Nacional 26.206, como la Ley de Educación Provincial 7.456, le adjudican la responsabilidad de asegurar el derecho a la educación a las personas con discapacidades temporales o permanentes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Se rige el principio de inclusión educativa, brindar la atención educativa en todas aquellas problemáticas específicamente que no puedan ser abordadas por la educación común. En lo que respecta a la normativa 311 promulgada en el año 2016, considera a las personas con discapacidad como sujetos de derecho que tienen una participación plena, y para eso es necesario eliminar las barreras. La 311 propone un apoyo permanente para aquellas personas con discapacidad. Diversificación curricular. Las diversificaciones curriculares se refieren a las modificaciones que pueden realizar en el qué, cómo y cuándo enseñar, y el qué, cómo y cuándo evaluar. Dichas modificaciones pueden ser poco significativas. Discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, de acuerdo al modelo social de la discapacidad, no es un atributo de la persona, sino un conjunto de condiciones que responden a las interacciones entre las características del individuo y su contexto. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiestan en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina generalmente antes de los 18 años. Bueno, presentan 4 niveles: leve, moderado, grave y profundo. En el caso que yo tomé es la discapacidad intelectual leve, que generalmente o tradicionalmente se medía de acuerdo a su coeficiente intelectual a través de test o pruebas de inteligencia. Las personas con discapacidad intelectual leve tienen afectado el nivel conceptual, a nivel de pensamiento abstracto, flexibilidad cognitiva, las habilidades académicas. Se presentan dificultades para leer. En cuanto al dominio social, en comparación con sus iguales, aparece inmadurez en las interacciones sociales. Por último, respecto al dominio abstracto, necesita algún apoyo para completar las tareas. Características generales de la discapacidad: dificultad en atención y percepción y memoria, dificultad en habilidades cognitivas de lenguaje y comportamiento social, desarrolla diferencias, como ya dijimos, ante sus compañeros de la misma edad, y respecto a las habilidades académicas, sociales y vocacionales, limitaciones en habilidades adaptativas. Las barreras que habitualmente se presentan, las propuestas y las actividades para construir sus aprendizajes se basan en sus potenciales y en los aspectos en que su rendimiento pueda ser mejor determinado a partir de cuidadosas evaluaciones. Mantener altas expectativas acerca de los posibles logros, propuestas curriculares lo más equivalentes posibles al diseño curricular provincial en la calidad de sus aprendizajes, flexibilidad en sus horarios y en las actividades. Esto quiere decir que, bueno, ellos no tienen que ser sus actividades generalmente largas, tienen que ser lo más reducido posible el tiempo,
porque también tiende mucho a la distracción y bueno, ellos se tienen que sentir adaptados y ser parte del grupo. En el caso que presento es el alumno Fabricio, que tiene una discapacidad intelectual leve, es amable con sus compañeros, tiene dificultad de memoria, percepción, gran entusiasmo inicial y escasos resultados finales en sus actividades. Su tiempo de atención tiene tendencia a distraerse ante cualquier estímulo externo. Se resiste ante las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, requiere de ayuda para la selección de las informaciones más importantes, su aprendizaje se encuentra retrasado en relación a los de los compañeros. Las características de sus aprendizajes son, presenta siempre monitoreo constante para que se le explique claramente las reglas de las cosas que se deben hacer. Las consignas escritas deben ser acompañadas de una explicación previa, las consignas deben ser en general muy cortas. Es importante asegurar siempre de que comprendió la consigna y bueno, utilizar siempre imágenes en los textos de apoyo es muy importante. Aquí también podemos mencionar que, bueno, si se le presenta una actividad escrita en la pizarra, generalmente puede ser en letra mayúscula. En cuanto al espacio curricular de lengua y literatura, el curso que elegí es primer año con un tiempo de 80 minutos. Los objetivos que el alumno deben conseguir es establecer la definición de oración y sus elementos, reconocer artículos, adverbios, sustantivos en las actividades propuestas. La actividad de inicio es presentación a través del tema a través de un video. El desarrollo es formar grupos de 3 alumnos. En cada grupo, bueno, en el caso del grupo de Fabricio, estará integrado por 2 y con el apoyo de la docente. Luego de armar los grupos, recortarán las palabras y generalmente van a buscar sustantivos, verbos, artículos, adjetivos y preposiciones y adverbios. Deben formar con todas estas palabras oraciones y recortarlas y pegarlas en un afiche. Como cierre, la docente preguntará a los diferentes grupos sobre lo comprendido respecto al tema, finalizará la clase con la lectura de las oraciones. Los recursos que se utilizan son afiches, revistas, proyectores, computadoras, lapiceras, pizarra. Los criterios de evaluación deben reconocer a la oración como unidad lingüística, comprender e identificar los artículos, verbos y adverbios mediante la realización de las actividades propuestas. Y a modo de cierre, eh, por ejemplo, cuando las actividades son modificadas, es muy significativo cuando éstas guardan escasa relación con el diseño curricular. La educación inclusiva tiene permanente participación de los estudiantes y se tiene que tomar en cuenta para aquellos estudiantes con discapacidades digamos que estén integrados y traten de ser incluidos y no excluidos. Muchas gracias.